Buenos días, Pedro García, en representación del Comité Metropolitano de Trabajadores de Lucha, que agrupa a más de 30 organizaciones y corrientes sindicales del área metropolitana. ¿Qué está ocurriendo con el tema de los aguinaldos? Entendemos que esta semana se realizó el pago de un monto, pero este monto entendemos también que es fraccionado como lo han venido haciendo desde hace por lo menos 2 años y a unas cifras que no se pueden comparar con la realidad del país en estos momentos. Pero como vocero y del sentir de la inmensa mayoría de los trabajadores venezolanos de la administración pública, incluyendo inclusive el sector privado, lo que podemos decir es que Navidad con qué. Unos aguinaldos que no tienen una base de cálculo real, legal. Es decir, aquí lo que está destruido es la base de cálculo. Al no existir salarios mínimos de 0,60 centavos de dólares, un empleado público, el que más gana, no pasa de $6 mensual, incluyendo los profesores universitarios, que son hasta científicos, y ese es el sueldo que paga el Estado venezolano, unas pensiones de 130 bolívares, ¿verdad?, para esa población adulta mayor que dio todo por la patria para construir país, igualmente pasando necesidad, unas prestaciones sociales inexistentes, unos derechos laborales inexistentes, por lo tanto no se puede hablar de aguinaldo. Aquí lo que hay es un bono del hambre, unos bonos del hambre, que es lo que viene entregando el gobierno en los últimos años. Por lo tanto, el mal llamado aguinaldo desapareció, fue eliminado también, así como ha sido eliminado el salario. Eso ha provocado una indignación, rabia, molestia en todos los trabajadores venezolanos, activos, pensionados y jubilados, porque eso no va a compensar ni siquiera el alto costo de la vida, una canasta básica o alimentaria que ya está cercana a los $600 para el mes de septiembre y que representa apenas unos $5 en promedio. El que más cobró, el docente, por ejemplo, que es el caso que más conocemos, el que más cobró, docente de 5 o 6 con un posgrado, cobró apenas $5. Estamos hablando de un docente con más de 21 años de servicio en las escuelas o liceos del país. El que más cobró eso. Por supuesto, hay gente que cobró $2, $1, $3 como una primera fracción. Un aguinaldo fraccionado, además. Las navidades no se fraccionan y nosotros esa es una de las cosas que estamos rechazando. En consecuencia, eso mal llamado aguinaldo no cubre las necesidades de los trabajadores, inclusive está acabándose con un concepto legal que está establecido en la ley del trabajo, como es el artículo 140, que tipifica lo que es el aguinaldo, cómo debe ser pagado, forma parte del salario, debe ser parte del salario, y las convenciones colectivas que como mínimo debe pagar el Estado venezolano 4 meses de este aguinaldo. El que menos cobra 4 meses, porque hay algunas gobernaciones, alcaldías que pagan inclusive 6 hasta 8 meses de aguinaldo dependiendo del sector de trabajadores. Pues eso es un derecho, no es una dádiva como se hacía en el pasado, en la Roma, en el Imperio Romano, cuando los celtas en la época de la edad del hierro, del cobre, eran dádivas, daban en especies como regalos, como para la buena suerte. De ahí viene el origen del aguinaldo, ¿verdad? El origen precisamente de esos regalos. Eso dejó de ser dádiva en el pasado, en la antigüedad. Hoy es un derecho constitucional, legal, reconocido por la OIT y en la mayoría de los países latinoamericanos. Ese derecho está establecido en las convenciones colectivas. Sin embargo, señor Pedro, vuelvo a ser reiterativo, no es primera vez que esto pasa. Esto viene pasando desde hace por lo menos 2 años. Tenemos también un sueldo mínimo que se mantuvo en 130 bolívares, que se mantiene en 130 bolívares desde hace más de 1000 días. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este año a años anteriores? Porque también tenemos una crisis que durante los últimos meses se ha ido incrementando con una fluctuación de dólar que varía de 2 a 3 puntos diarios. Entonces, ¿cómo lo viven los trabajadores venezolanos? Además, con una Navidad por decreto desde el 1 de octubre. Unas navidades adelantadas por decreto que sigue pagando unos mal llamados aguinaldos que son el mismo monto del año 2022. Es decir, se están congelados los salarios y las pensiones, por lo tanto es el mismo monto desde hace 3 años y algo, porque ya es marzo que cumplimos los 3 años, más los meses que llevamos de este año. Unos bonos de hambre que no compensan para nada
en absoluto ni siquiera un mercado decente para una familia de 4 o 5 personas. ¿Cómo lo vivimos? Bueno, nosotros estamos diciendo que los trabajadores venezolanos no tenemos Navidad. Y desde hace por lo menos 3 años para acá, cuando se congeló el salario y las pensiones, no estamos teniendo ninguna Navidad. Así la decreta el presidente. Pero la verdad verdadera y la realidad es que no tenemos Navidad, porque Navidad sin aguinaldo, sin salario, sin ningún tipo de ingreso que compense el esfuerzo que hacemos anualmente, no existe la Navidad. Unas Navidades pobres, y tenemos que decir, aquí prácticamente este es un gobierno que ha dividido a la sociedad en los sectores pudientes. Los que tienen acceso a los dólares son los que van a pasar unas Navidades felices. Más del 80% de la población venezolana está en pobreza, y ahí estamos la totalidad de los trabajadores venezolanos. Por lo tanto, ¿de qué Navidad se habla? No vamos a tener ninguna Navidades ni felices, mucho menos. Por lo tanto, nosotros estamos exigiendo en este momento, pese a que estamos siendo vulnerados en todos nuestros derechos, donde el salario ha sido totalmente eliminado, estamos exigiendo una compensación inmediata que se corresponda con el monto que establece la canasta básica y de acuerdo al artículo 91 compensatorio, y seguiremos luchando por el salario, que es lo que le va a dar posteriormente base a unos buenos y suficientes aguinaldos. ¿Qué pueden hacer los trabajadores? Absolutamente nada. Para una recarga telefónica quizás podría alcanzar una recarga telefónica, porque ni siquiera para medio cartón de huevos alcanza este primer mes o esta primera fracción de aguinaldo, el mal llamado aguinaldo que nosotros llamamos bono de hambre. No alcanza para nada. Por cierto, tenemos que también denunciar que el gobierno discrimina a los pensionados y los jubilados. A partir de ayer, está depositando por la página Patria un ingreso de fin de año contra la guerra económica, así como una especie de compensación, pero solamente a los trabajadores activos, por un monto de 3.980 bolívares. Solamente a los trabajadores activos, y a los pensionados y los jubilados los dejó por fuera. Estamos por fuera, y eso es una discriminación, es una injusticia, porque es uno de los sectores más vulnerables, y estamos exigiendo que, a pesar de las críticas que estamos haciendo, de la inexistencia de pensiones y de aguinaldos, esa compensación, cualquier compensación, también debe ser extendida a los pensionados y los jubilados, porque también tenemos que comprar nuestra medicina, porque aquí la salud del jubilado es lo que está en juego. Estamos prácticamente en una situación de exterminio. Esa discriminación es inhumana, y no puede ser que este país se jacte, el gobierno, de que para finales de año tenemos supuestamente un Producto Interno Bruto de 150.000 millones de dólares. Lo acaba de anunciar el presidente, que va a ser el pico de Venezuela para finales de año. La banca acaba de declarar que ganó en el primer semestre 500 millones de dólares, ganancias netas y brutas para la banca. Pero resulta que la distribución de la riqueza, de la que habla el artículo 111 de la Ley del Trabajo, que dice que debe ser distribuida justamente la riqueza a los trabajadores, bueno, resulta que el sector capital o empresarial se lleva el 85% de la riqueza del país, se lo lleva el sector capital empresarial, y apenas el 15% para los trabajadores de esa riqueza, es decir, para más del 80% de la población venezolana, donde estamos inmersos los trabajadores. Esa es la distribución de la riqueza del que habla el gobierno. Es decir, una aberración, que ni siquiera en los Estados Unidos la distribución de la riqueza es de tal magnitud. Inclusive, ni siquiera en los Estados Unidos y los países europeos, potencias mundiales económicas, es de tal magnitud. Pues en Venezuela esa es la realidad. Y tienen un discurso de que supuestamente favorecen a los pobres, a la clase trabajadora, y es letra muerte ese discurso. Por cierto, ya que mencioné el tema de Estados Unidos, guerra económica, el gobierno parece estar enfocado evidentemente en la tensión con Estados Unidos, se olvidó del tema económico, se olvidó de los trabajadores. ¿Cómo perciben ustedes esto? Ellos están básicamente con sus ejercicios militares, no hay nada en medidas económicas. La pasividad no logrará que tengamos triunfo y reivindicación. Cuando hablamos de pasividad, significa que esos discursos que llaman a la pasividad, a esperar a ver qué pasa en el país, no nos conviene a los trabajadores. Nosotros tenemos que, por principio sindical, social y justicia, seguir luchando por nuestros beneficios, porque evidentemente pues la situación política e internacional afecta, por supuesto, porque el gobierno se está aprovechando de estas presiones, pero para seguir embromando a los trabajadores. Es decir, el gobierno utiliza
la amenaza extranjera como una forma pues, de seguir quitándonos los derechos a todos los trabajadores venezolanos. Eso es criminal. Que se aproveche de un discurso de supuesta amenaza, pero a lo interno, entonces pareciera que el enemigo interno fuéramos los trabajadores, porque entonces nos mete presos si reclamamos, nos reprimen, etcétera, y no está realmente en un discurso de verdadero nacionalismo, porque el nacionalismo significa defender el Bolívar, defender la moneda nacional que forma parte de la identidad nacional. Este gobierno que se llama revolucionario y socialista, señores, devalúa diariamente el Bolívar, el signo monetario. Eso es antinacional, eso es antibolivarianismo, no tiene nada que ver con la identidad nacional. Entonces, eso tenemos que denunciar. Un gobierno que devalúa el signo monetario, que forma parte de la identidad nacional, no se puede llamar patriota ni nacionalista. Entonces nosotros estamos reclamando que cese la devaluación del Bolívar, que en la medida que se devalúa el Bolívar, en esa medida también se devalúa el salario. Y por eso estamos llamando a los trabajadores, a las centrales sindicales, a que nos unamos en una sola fuerza para defender el salario, las pensiones, el contrato colectivo y conquistar lo que nos han despojado en los últimos 3 años por lo menos, que son todos los derechos laborales. Próximamente iremos a algunas instancias del Estado venezolano, porque no vamos a cesar de tocar las instancias de instituciones nacionales. Estamos preparando con nuestros abogados laborales una demanda del Tribunal Supremo de Justicia para que se haga cumplir el espíritu, propósito y razón de ser del artículo 91 de la Constitución Nacional, que establece el parámetro de la canasta básica mínimamente para que se establezca el salario, y así como el artículo 104 que establece que todos los emolumentos, todos los ingresos, incluyendo inclusive el bono de guerra económica, forman parte del salario, que actualmente el gobierno lo desconoce. En consecuencia, nosotros seguiremos peleando en la calle, pero también en las instancias judiciales, hasta que se haga justicia con los trabajadores venezolanos. ¡Luchamos!